Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más de Hablemos de Migración. En esta ocasión hablaremos de cómo pagan los impuestos los inmigrantes indocumentados. Habíamos ya hecho un programa. El programa pasado fue acerca de estos mitos hacia la comunidad de migrantes indocumentados, y entre uno de estos mitos estaba exactamente esta situación de que los migrantes no pagan impuestos. Y aquí, aunque no vamos a hablar de todos los diferentes impuestos que se pagan, ya hemos dicho en el video de los mitos que parte del pago de impuesto es todos los artículos que se compran en Estados Unidos tienen un impuesto, el cual se pagan los taxes, los impuestos sobre la propiedad, property taxes también se pagan, aunque sea de manera indirecta, pero el día de hoy nos enfocaremos en cómo pagan impuestos aquellos trabajadores que presentan algún tipo de documentación para poder trabajar. Recordemos, habíamos hablado que después de la reforma de 1986, con esta amnistía, una de las cosas que suceden ahí es que la mayoría de los migrantes indocumentados presentan documentaciones apócrifas para poder obtener un trabajo. En esta doble moral y el cómo manejan las leyes y la percepción de las personas que dan trabajo a los migrantes, dicen que hacen el mejor esfuerzo por ver si esta documentación que presentan es verdadera. No utilizan el sistema E-Verify, ya que no es obligatorio, y les dan trabajo a estas personas. Y aquí nos vamos a enfocar exactamente en cómo es que pagan impuestos estas personas en sus retenciones que se les hacen, y también en sus declaraciones de impuesto que hacen en la mayoría de ellos año con año. Bueno, para esto pues vamos a hablar de la contribución de los indocumentados. Los empresarios y la gente en general suelen subestimar las contribuciones de los trabajadores indocumentados. Un informe del Instituto de Fiscalización y Política Económica reveló que los inmigrantes indocumentados contribuyen con aproximadamente 11.600 millones de dólares anuales en impuestos estatales y locales en Estados Unidos. Esto supone una media del 8% de sus ingresos en impuestos. Esto nada más estamos hablando de lo que es la retención en sus talones de cheque. Esta investigación sugiere que la mitad de los 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos declaran sus impuestos con un número de identificación fiscal individual, mejor conocido para los que están en Estados Unidos como el ITIN. Y a los que no lo declaran se les puede descontar automáticamente de su nómina. Todo esto significa que los inmigrantes indocumentados pagan los mismos impuestos que cualquier otra persona que vive y trabaja en los Estados Unidos. De hecho, darle a este grupo un estatus legal podría aumentar las contribuciones fiscales en 2.1 millones de dólares, y el tipo impositivo nacional aumentaría un 9%. Y aquí, a lo que se refiere esta investigación que hacen es que aquellos que utilizan un ITIN number para hacer su declaración de impuestos son aquellos que año con año van haciendo su declaración. Son personas que en algunas ocasiones pueden tener algún tipo de reembolso, o que mucho de lo que se habla en Estados Unidos de ser una persona que contribuye con el bienestar. Y vamos a hablar un poquito más adelante exactamente de este proceso del por qué es que pagan impuestos. Muchas de estas personas utilizan este ITIN number para hacer una declaración anual por los ingresos que están obteniendo, y aquellos que no, que son los que trabajan con un número de seguridad, un número de seguro social falso, que prácticamente todos trabajan con números de social falso, pero aquellos que hacen una declaración de impuestos ocupan un número, un ITIN number. Entonces, pero el 100% de los 11 millones que utilizan algún tipo de documentación apócrifa para trabajar, se les hace su retención de impuestos obligatoria. La diferencia es que aquellos que hacen su declaración de impuestos con el ITIN number, algunos, como bien digo, se les hace algún tipo de reembolso porque pagaron más, porque tienen prestaciones por los hijos,
pero una muy importante cantidad de migrantes tienen que hacer todavía un pago a veces extra. Todo depende de la cantidad de dinero que ganen ellos. Si tienen un salario alto, que es la minoría, van a tener cada año con año ir pagando el ajuste que necesitan, que eso lo pagan todos los ciudadanos norteamericanos, pero aquellos que ganan muy poco prácticamente salen en ceros. ¿Por qué la necesidad de hacer entonces la declaración de impuestos anual de muchos migrantes? Porque después de esta reforma del 96, muchas de las cosas de los requisitos, algunos de los requisitos para poder arreglar papeles es el demostrar que uno es un buen ciudadano. Entonces siempre el migrante indocumentado llega y se le sugiere que intente cumplir con todas sus obligaciones y que guarde toda esa documentación, pero eso ya lo veremos un poco más adelante. Las ventajas e inconvenientes de pagar impuestos como inmigrantes sin papeles. Existen las dos, no existen los pros, los contras. Los trabajadores indocumentados se enfrentan al dilema de pagar o no impuestos federales. Para quienes carecen de un estatus legal, resulta algo contraintuitivo comprometerse con los sistemas federales. Sin embargo, muchos contribuyen activamente a la base impositiva. En la decisión de pagar impuestos como inmigrantes indocumentados influyen diversos factores, tanto ventajosos como perjudiciales. ¿Cuáles son las ventajas de pagar impuestos? Bueno, pues prueba un buen carácter moral. El pagar impuestos puede servir como prueba de buena reputación moral, lo que puede ser beneficioso en una legislación futura de reforma de la inmigración y en los esfuerzos por obtener la ciudadanía. Cada que hay un discurso de intentar llegar a una reforma migratoria, uno de los principales requisitos que ponen es que la persona esté al corriente con el pago de impuestos. Se ha utilizado mucho desde el 86, entonces, y ahí es donde viene la sugerencia para los indocumentados que llegan, están trabajando, que empiecen a hacer sus aportaciones y que guarden todo tipo de documentación para, en el momento en el que se abra alguna posibilidad de regularización, presenten todo eso. Otra de las ventajas que tiene es la contribución a los servicios públicos. Al pagar impuestos, los inmigrantes indocumentados contribuyen a la infraestructura y servicios que beneficia a la sociedad, y esto es algo honorable. Además de que, como habíamos mencionado en el video pasado, lo del property taxes, este impuesto que va sobre la propiedad de donde se vive, una buena cantidad de este dinero va hacia los distritos escolares, y ahí es donde depende la buena o no tan buena educación que se puede recibir en algún distrito escolar. Entonces, entre más aporte hay de dinero en Estados Unidos, hay una mejor distribución, o se alcanza a ver mejor en comparación con México, con algunos otros países donde este pago de impuestos no se ve bien reflejado en lo que es la obra pública. En el caso de Estados Unidos, esto es algo que cambia. Otra de los beneficios es las prestaciones, la seguridad personal. El uso de canales legítimos como el ITIN number garantiza que sus actividades relacionadas con los impuestos son legales y reduce el riesgo de problemas legales, que vamos a hablar más adelante también de este tipo de problemas que se pueden presentar si no utilizan este tipo de sistemas. Posibles beneficios que tienen, aunque son los limitados, los inmigrantes indocumentados pueden llegar a recibir algunos beneficios por pagar sus impuestos. Uno de ellos es esto, que cuando se tienen hijos, al momento en el que tú haces tu declaración, en lugar de pagar, el Estado da crédito exactamente para la educación de los niños, y esto permite que pueda la gente, sobre todo los trabajadores con menos recursos, poder tener una vez al año cierta cantidad de recursos que les puede ayudar o debería de ayudarles para la manutención y la educación de sus hijos. ¿Cuáles son los inconvenientes que presentan los migrantes cuando pagan impuestos? Pues que no se tiene ningún tipo o prácticamente ningún tipo de prestación de la seguridad social, a pesar de que contribuyen con miles de millones al sistema de la seguridad social. Los trabajadores indocumentados no pueden reclamar prestaciones de la seguridad social al jubilarse, o sea, todo lo que se les retiene para el retiro, lo que es su seguro social. Una vez que un trabajador indocumentado se retira, al no tener un número de seguridad válido, aunque haya hecho su declaración con el ITIN number, no tiene ese beneficio.
Es algo de lo que se tiene que hablar porque después de 1986 se deja de informar cuánto dinero hay en el Seguro Social, y que mucho de este dinero, la mayoría es de trabajadores indocumentados que no lo reclaman y que ahí está. Hay números que hablan de miles de millones de dólares, pero que no están actualizados y que no se sabe a ciencia cierta cuánto dinero es. Pero ese es uno de los grandes problemas. Imagínense 11 millones de migrantes indocumentados, por tantos años estar teniendo algún tipo de retención para su futuro retiro, y que no puedan acceder a ese dinero queda ahí y pues nunca va a poder ser reclamado. Es algo de lo que debería de ser contemplado en alguna reforma migratoria o en alguno de los tratados de México y de todos los países que mandan migrantes a Estados Unidos, de que ese dinero pueda ser entregada a las personas a las que fueron y trabajaron. Al fin de cuentas, indocumentadamente o no, se les permitió o se les permite actualmente trabajar y se les está descontando y están pagando impuestos, y es un dinero que es de ellos. Es un castigo que pues está mal, pero ese es uno de los inconvenientes, ¿no? El otro es el riesgo de exposición. El pagar impuestos puede exponer a los trabajadores indocumentados a posibles riesgos legales, y ahorita vamos a ver eso, lo que es cuando utilizan algún otro tipo de seguro social, pues también eso puede traer este tipo de problemas legales, no tanto así con migración, también ahorita lo tocamos ese tema. La otra es la complejidad del sistema fiscal. Es complicado navegar eh, eh, por el sistema fiscal sin un número de seguridad social válido. Requiere la comprensión de procesos alternativos. No todos saben cómo obtener un IT number, no saben cómo hacer su declaración de impuestos y se pueden llegar a meter en problemas. Normalmente pues hay lugares donde se hacen estos trámites, cuestan evidentemente, y al carecer de esto no tienen la posibilidad que tienen muchos de los ciudadanos norteamericanos, que al tener un número de seguridad social válido, hay herramientas muy fáciles de utilizar en internet por parte de la Oficina de Impuestos, el IRS, en el cual nada más meten su información y no les cobran absolutamente nada, y con eso ya hicieron su declaración. Los migrantes indocumentados pues no, tienen que pagar para hacer este tipo de trámites. Las garantías futuras son limitadas. Pagar impuestos no garantiza ningún cambio en el estatus legal migratorio, ni ofrece protección contra la deportación más allá de las disposiciones de privacidad asociadas. Y esto ahorita igual lo vamos a aclarar, eso de las garantías que tiene de que pues información no va a ser difundida en el caso para migración, para que vayan y los detengan, y hay un porqué. Las personas que trabajan allá, pues obviamente reciben un talón de cheque en donde se les dice cuáles son el descuento que se le está haciendo a su salario. Entre ellos está el programa médico infantil, en el cual, a pesar de que no hay no se tiene acceso, o el indocumentado, a la mayoría de los servicios, en algunos estados sí cubre lo que es el parto, el prenatal y el posparto, pero eso va variando de estado a estado, no en todo se da. La asistencia sanitaria para primas y gastos compartidos no lo obtiene. El Medicaid, los servicios de urgencia y los de urgencia están cubiertos, pero solo hasta ellos. Una persona tiene que entrar por urgencias, y eso había cambiado un tanto con el Obamacare. Nuevamente parece que en algunas cosas se puede hacer, y este es también parte de lo que es el negocio de los hospitales en Estados Unidos, que son sumamente caros, y que al final de cuentas, cuando una persona no paga, eso se deduce de los impuestos que deben de pagar estos hospitales, y al final de cuentas salen ganando. Otro de los descuentos que se hacen aquí son los créditos fiscales, los cuales, a pesar de que se les hace un descuento, los trabajadores indocumentados no pueden optar a la mayoría de estos créditos. Hay otros descuentos que se hacen, como es becas Pell y préstamos estudiantiles, el seguro de desempleo, la seguridad de ingreso suplementario, programa suplementario de asistencia nutricional. Todos estos programas no se tiene acceso el trabajador indocumentado. El más importante, por ejemplo, es el seguro de desempleo. Toda persona, cuando es despedida de su trabajo,
pueden acceder a este seguro de desempleo por un periodo bastante largo, va variando. Hay lugares donde son 6 meses, puede haber hasta 18 meses, dependiendo de algún tipo de circunstancias. Tienen que comprobar que están buscando trabajo, pero siguen teniendo su parte de lo que era su ingreso por este seguro de desempleo, cosa que los migrantes, los trabajadores indocumentados, simplemente no pueden acceder a este tipo. Y el otro es el de, por ejemplo, los préstamos estudiantiles, los impuestos, los intereses que cobran para los pocos estudiantes de padres indocumentados que pueden tener son bastante altos. Y evidentemente pues eso obliga a que tengan que asistir a una menor educación, o simplemente les cierra la posibilidad a los estudiantes de poder acceder a una educación mejor. Ahora, ¿cómo pagan impuestos los inmigrantes indocumentados sin número de seguridad social? Vamos a hablar tantito del ITIN. Para muchos que no están familiarizados con los matices de la inmigración, a menudo surge la pregunta: ¿cómo pagan los impuestos los migrantes ilegales sin un número de seguro social? Lo hacen a través de una identificación fiscal que es obligatoria para pagar impuestos, y el más común evidentemente es el seguro social, pero hay otro tipo de mecanismos. Los grupos de migrantes que no pueden optar por un número de seguro social son los siguientes. O sea, los que pueden acceder a algún número de seguro social son los residentes permanentes, respetuosos de la ley, refugiados o cualquier persona con un determinado tipo de visado que le permita trabajar en Estados Unidos, inmigrantes que se naturalizaron para convertirse en ciudadanos estadounidenses, personas a las que se concedió asilo. Para todos los trabajadores indocumentados, el sistema fiscal estadounidense ofrece un ITIN como mecanismo alternativo, el cual ¿en qué consiste? Es una herramienta crucial para que los migrantes indocumentados cumplan con las leyes fiscales estadounidenses. Aquí se ve un poquito de esta doble moral de Estados Unidos de no aprobar una reforma migratoria, de aparentemente estar en contra de la migración irregular, más sin embargo, ofrece estos mecanismos para que los trabajadores indocumentados hagan un pago de impuestos, o sea, beneficiándose como siempre ellos a costas de los más pobres, de los más necesitados. Bueno, esto implica no solo quienes trabajan ilegalmente, sino también a los extranjeros que deben pagar impuestos sobre los intereses de bancos o cuentas de inversión estadounidense. También incluyen a los cónyuges de titulares de visados de trabajo autorizado que pagan impuestos por ingresos de trabajo por cuenta propia, entre otros, por supuesto. O sea, esta herramienta aparentemente, o sea, es para personas que podrían estar legalmente en Estados Unidos o están legalmente en Estados Unidos, pero que tendrían algún tipo de obligación fiscal. Pero como menciono, esto se abre la posibilidad también, tramposamente, porque los que más hay son trabajadores indocumentados. O sea, lo barnizan para que se vea como que es algo que no está pensado especialmente para ellos, cuando en realidad sí es, porque son los que más llegan a aportar. Aquellos personajes que llegan a intentar abrir un tipo de cuenta bancaria que no son ciudadanos, no escogen Estados Unidos. Por eso hay paraísos fiscales en donde pueden hacer este tipo de trámites. Bueno, esto es lo que es el ITIN. Ahora, aquí, ¿podría la declaración de impuestos con un ITIN alertar a los funcionarios de inmigración sobre los inmigrantes indocumentados? Y la respuesta es que no. Hay un seguro para que esta información no se pase. ¿Y por qué es que no se pasa? Porque al gobierno de Estados Unidos le interesa seguir recabando esas millonadas año con año. Entonces, no contribuye en ese aspecto. Precisamente para asegurarse que el trabajador indocumentado no tenga miedo a hacer su declaración, a sabiendas de que la va a hacer, con la esperanza de que algún día haya una reforma migratoria y él pueda presentar su documentación y recibir sus papeles que tanto tiempo han esperado, y pues por lo visto van a seguir esperando bastante tiempo. Esta medida de no dar este tipo de informaciones bien intencionadas precisamente es para que no se deje de recabar esta gran cantidad de dinero. ¿Cómo se declaran los impuestos como migrante indocumentado? Hay varios pasos. Antes
Se debe de obtener, primero se debe determinar la obligación de declarar impuestos. Antes de continuar, determina si se tiene que presentar una declaración de la renta. Normalmente esto depende de los ingresos, el estado civil, la edad. Por ejemplo, todas las personas solteras menor de 65 años deben de presentarlas si sus ingresos son al menos de $12,950 al año, mientras que para los mayores de 65 el requisito es de $14,700. Una vez que se está en ese rango, que la mayoría lo está por cómo está el salario mínimo y sobre todo en los estados donde hay más presencia de trabajadores indocumentados, se debe de obtener un ITIN number, ¿no? Si no se tiene el seguro social, se consigue este número para declarar impuestos, se rellena el formulario W7, que es una solicitud de identificación fiscal para el IRS. El llenado debería proporcionar información básica como nombre, fecha de nacimiento y dirección, y adjuntar algún tipo de identificación. Y es ahí lo increíble. Ahí es donde el IRS se da cuenta cuando llega ese tipo de identificación que es una persona que carece de documentación, porque mandan cualquiera, no es un pasaporte, no es una visa, es cualquier identificación con una foto en el que está declarando que es la persona. Esto se tiene que hacer a través, la manera más segura de hacerla para que no salga mal, pues es a través de alguna agencia que se dedique a esto, se puede enviar el formulario por correo en una oficina del IRS o a través de un agente de aceptación, que son estas oficinas que hay bastantes en todos lados. Se debe de preparar la declaración de la renta, se utiliza el ITIN, se rellena un formulario fiscal con el formulario correspondiente, que es el 1040. La mayoría de los que están allá lo conocen. Es asegurarse de declarar todos los ingresos, incluidos los obtenidos en negro o sin documentación oficial, o sea, aquí aparte de todo lo que se gana a través de algún tipo de, o sea, por el cheque de los labores, si se llega a obtener algún tipo de beneficio extra de monetario por fuera, debe de anotarse. Es algo que muy poca gente lo hace, y no solamente los indocumentados, sino inclusive gente que ciudadano norteamericano, precisamente para no pagar este tipo de impuestos. Después, una vez que se tiene todo esto, pues se envía por correo la declaración de la renta. Se debe de mantener todos los registros, guardar siempre una copia de la declaración de la renta y de todos los documentos relacionados. Esto puede ser crucial para futuras referencias, que igual esta ya es una promesa que hay gente que lleva demasiados años guardando y guardando papeles y siguen esperando una reforma y no sucede, pero que sigue siendo recomendable el poder el seguir guardando esta documentación. También se tiene que supervisar el estado de los reembolsos si es que procede. Muchos de los indocumentados que hacen su declaración tienen hijos y a muchos de ellos les toca algún tipo de reembolso. Evidentemente estos reembolsos ayudan en la educación de sus hijos, pero con el paso de los años, hablamos de gente que lleva ya ahí bastantes generaciones, que ya ahorita ya tenemos mexicanos de segunda y tercera generación, que estos, que en el principio estos indocumentados que recibían este tipo de apoyos por parte del gobierno para sus hijos, ya los hijos al tener una edad adulta, ya no reciben este tipo de apoyos y entonces empiezan, en lugar de estar recibiendo, a pagar más impuestos. Y esto es en general tanto ciudadanos como no residentes legales. Se debe de mantener al día sobre la legislación fiscal. Es uno de los grandes problemas que hay, porque año con año se hacen ajustes, en el cual por eso es la necesidad muchas veces de acudir a estas agencias especializadas en las cuales ellas saben exactamente cuáles son los beneficios que han cambiado o los nuevos requisitos que hay, y que sí se tiene que tener mucho cuidado para evitar algún tipo de problema. ¿Qué ocurrirá si alguien utiliza un número de seguridad falso? Hablamos de los riesgos que hay ahí. Pues hay muchos riesgos para las personas que utilizan un número de seguridad falso. Pueden ser acusadas de robo de identidad, en el cual pues se meten en un problema muy muy serio, pero otros tantos es como al estar utilizando un número de seguro social que le pertenece a otra persona, implica muchas cosas. Si la otra persona de repente comete algún tipo de fraude con ese número de seguro social, se le puede imputar al indocumentado que está utilizando este número. Otra de las cosas, por ejemplo, en Estados Unidos, la pensión alimenticia, que muchas de las personas que se han separados y las esposas piden pensión alimenticia para los hijos, el gobierno busca a través del seguro social
y cuando encuentran el número de seguro social, no importa que esté a nombre de otra persona, están buscando el número de seguro social de un ciudadano norteamericano, y cuando lo encuentran, independientemente de quién sea el que esté utilizando el número de seguro social falso, le empiezan a hacer deducciones. Pueden llegar multas en el cual se le cargan a esta persona que está utilizando este número de seguro social de otra persona, y es uno de los tantos problemas que se llegan a poder enfrentar allá nuestros migrantes. El más grave, creo yo, es el que se le acuse de robo de identidad, aunque en todos, la mayoría sale perdiendo. Habrá casos en el que, por el contrario, pues a pesar de que lleven un buen seguro social los ciudadanos norteamericanos, pues no les pasaría nada a los indocumentados que están utilizando el seguro social, ¿no? Sino al contrario, utilizar un seguro de alguien más beneficiaría a la otra persona si se mantiene al corriente en todos sus asuntos fiscales. En el momento de su retiro, la cantidad de dinero guardada para su seguro social pues estaría duplicada. Una de las cosas que se ven allá en Estados Unidos es mucha gente que son residentes, son ciudadanos y no trabajan y tienen su seguro social simplemente porque lo tienen, lo prestan a trabajadores indocumentados para que lo utilicen, y ellos hacen la declaración, ellos reciben todo ese dinero, y al final de cuentas van a tener una aportación para su retiro, no por algo que hayan ganado ellos, sino por algo que un trabajador indocumentado hizo. Es una de las tantas injusticias que hay por allá, pero llega a pasar. Las consecuencias jurídicas para un migrante que utiliza un número de seguro social falso pueden generar un sinnúmero de problemas legales. Por un lado, hacerlo es fraudulento, lo que conlleva importantes sanciones legales. La persona sorprendida infringiendo la ley en este sentido puede enfrentarse a procedimientos de deportación y cargos penales, que la deportación vendría siendo lo mismo. El problema es que si son cargos penales, primero tiene que pasar su sentencia del cargo penal, el tiempo que le imputen, las penas que le imputen, y una vez que termine va la deportación. Además, las autoridades pueden acusar a las personas de usurpación de identidad si el delito que se refiere a un titular legítimo de un seguro social. Por eso muchos inmigrantes recurren al uso de seguros sociales falsos. Pero hay veces en el que cuando consiguen este número de seguridad falso, creen que es falso, pero realmente le pertenece a alguien. Si hay maneras de saber cuándo es verdadero o no por las terminaciones, muchos saben, inclusive hay patrones, empleadores que sí saben cómo se distribuyen estos números de seguro social, y en cuanto ven un número saben que es falso por el orden de los números o algo por el estilo. O sea, son de las tantas asuntos que pasan. Ahora, eso es en cuestión a lo que los migrantes hacen para su pago de impuestos por allá. Como vemos, hay repercusiones, puede haber, pero también es importante avisar a nuestra comunidad que hay recursos jurídicos para inmigrantes indocumentados. A pesar de ya estar allá de manera indocumentada y que en el caso de lo que es Border Patrol, todo lo que es migración, los estarían persiguiendo y buscando, las leyes de Estados Unidos los pueden llegar a protegerlas. La gente suele percibir a los inmigrantes indocumentados como individuos sin ningún derecho legal. Sin embargo, existen ciertas protecciones en el sistema legal estadounidense que las personas pueden aprovechar. El saber cómo acceder a estos derechos es crucial, y esto es algo de lo que igual esta vez un pequeño breviario, pero tendremos que hablar más de estos recursos jurídicos para los migrantes, como también posteriormente tendremos que hablar de los alivios migratorios, que a pesar de no haber reforma migratoria, sí hay bastantes alivios migratorios que pueden ayudar en diferentes aspectos. Bueno, algunos de los recursos jurídicos disponibles para la comunidad migrante están los derechos constitucionales. A pesar de la situación migratoria, los inmigrantes indocumentados tienen derechos constitucionales fundamentales. La enmienda 14 garantiza la igualdad de protección ante la ley, asegurando que todas las personas, independientemente de su condición, reciban el mismo trato por parte del sistema legal. Esta protección se extiende a áreas críticas como los derechos procesales, incluido el derecho a un juicio justo. Pero, a pesar de que esta enmienda protege hasta cierto grado, una persona en Estados Unidos, independientemente de su estatus legal, tiene derecho a un abogado de oficio, excepto en casos de inmigración.
Inmigración no está contemplado, inmigración no te proporciona un abogado de oficio, ese lo tiene que pagar el inmigrante, lo cual vuelve que aquellos que piden asilo, que aquellos que están pidiendo algún alivio migratorio tengan que tener los recursos para pagarlos. No así aquel que comete algún tipo de infracción o de delito dentro de Estados Unidos que no tenga que ver nada con migración, ahí sí se puede solicitar la defensoría de oficio. Otro de los recursos jurídicos es el asilo. El asilo puede ser un salvavidas para quienes temen ser perseguidos en su país de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social. Los solicitantes de asilo deben aportar pruebas sustanciales de su temor y ser perseguidos. También deben solicitarlo en plazo de 1 año desde su llegada a Estados Unidos. Y aquí el saber y tener un buen abogado te puede ayudar porque dice tienes que solicitarlo 1 año una vez que hayas llegado a Estados Unidos. Pero en la ley se puede manejar en que si tú no sabías, pues pudieron haber pasado muchos años y no lo pediste porque no sabías que existía o si las condiciones de tu gobierno cambiaron. O sea, hay diferentes factores que por eso es necesario un abogado, pero tienes que poder pagarlo. Otra de las cosas que han cambiado hace años o hace poco todavía, cuando migración te detenía, tenía que preguntar si tenías miedo de regresar a tu país y tú si decías que sí, entrabas automáticamente como en un tipo de espacio de tiempo en el que tú pudieras solicitar tu asilo y presentar pruebas, etcétera. En estos días acaba de salir una noticia, habría que confirmarla, yo me imagino que es verídica, informó el diario La Jornada, si no me equivoco, en el cual informa que los migrantes, ahora sí que ICE y los de migración ya no tienen que preguntar. Ahora el migrante es el que tiene que decir, tengo miedo de volver a mi país. Si no lo dice, no van a preguntar y va a seguir su proceso para que sea deportado. Ya haremos alguna investigación, próximamente publicaremos en nuestro boletín impreso un poquito más sobre de esta noticia. Otro de los recursos que se tiene es la defensa contra la deportación. Todo inmigrante indocumentado tiene derecho a defenderse de la deportación, puede impugnar el caso del gobierno, solicitar la extensión de expulsión o pedir la salida voluntaria. Tener representación legal puede aumentar sustancialmente la probabilidad de una defensa exitosa. Y aquí, en esto, hay varias cosas importantes. Me tocó estando en el centro de detención a mí, un inmigrante mexicano que había sido detenido, en el que pasó su prueba, bueno, y si le hicieron la prueba de miedo creíble, si le creían que tenía miedo o no de regresar, y para el que lo entrevistó no consideraba que realmente corriera peligro en México y lo querían regresar. Esta persona estaba bastante asustada y le estaban pidiendo que firmara. La sugerencia es, si tú realmente corres peligro, no firmes el documento. Tienes recursos para seguir peleando. Aquí lo que pasa es que muchos de los que son detenidos, al no tener dinero, no tienen posibilidad de que alguien los defienda. Entonces, al no tener eso, tienen que defenderse solos y como no saben, firman y son sacados. Entonces, la sugerencia aquí es intentar, el que se está yendo, saber que cuando te van a agarrar, si te agarran, para que puedas pedir asilo y eso, lo mejor es tener un abogado. Y si no, está canijo, pero no es imposible. Me conocí a un ciudadano chino que llegó y él se preparó de diferentes maneras para llegar a Estados Unidos y pedir su asilo. Estaba en el centro de detención, aprendió el inglés necesario, iba con ciertos recursos, o sea, iba preparado para poder pedir un asilo. Entonces hay que informarse, que eso cuesta trabajo para la gente que está yendo allá. La gente que está bien informada, educada, y eso difícilmente se va a ir de manera indocumentada, pero bueno, la idea de esto es de estos videos es exactamente informar y hablar de estos temas de migración que normalmente no se tocan. Otra de las grandes cosas que hay por allá y que no se informan, en el caso de un servidor, a mí no me informaron en el 2010 cuando soy detenido. Yo estaba pidiendo, no sabía cómo se llamaba, pero yo quería salir voluntariamente. Tanto el Consulado de México, cuando les hablé por teléfono, me dijeron, tú firma y salte. Obviamente los de la Border Patrol, los del ICE me dijeron lo mismo, firma y salte. Pasa hasta que yo regreso nuevamente a Estados Unidos, que soy detenido nuevamente en el 2015.
en el cual estoy 2 meses en centro de detención y me pongo a leer ahí la ley migratoria, aunque estaba ya atrasada la versión que tenían ahí. Me doy cuenta que existe esta salida voluntaria en la cual tú como migrante pides ver a un juez para decirle que sí, que te quieres ir a tu país, pero que necesitas tiempo, y el tiempo te lo dan, ¿no? Si cubres algunos requisitos y a juicio del juez considera que sí eres apto para que se te permita esto, obviamente dejas una fianza, te dan cierto número de meses para que tú arregles todos tus asuntos y te puedas regresar a tu país. Esa es la opción que tomé yo. Se me dieron, si no mal recuerdo, fueron 6 meses para poder arreglar mi situación, salir bien de mi trabajo, vender las cosas que tenía, arreglar de la mejor manera posible mi regreso a México. Esto gracias a una salida voluntaria, la cual a veces ni siquiera el consulado mexicano tiene información de eso. Pero es importante saber aquí que se cuenta con este recurso. Otra de los recursos que se tiene es la autorización de trabajo. Cuando uno está en un proceso de deportación o de algún tipo de alivio migratorio, después de cierto tiempo se puede optar por la autorización de trabajo que le permita trabajar legalmente en Estados Unidos. Los criterios de elegibilidad pueden incluir factores como tener una solicitud de asilo pendiente o ser beneficiario de categorías específicas de visado. Por eso hablaremos posteriormente de lo que son los alivios migratorios. Entre ellos está, por ejemplo, la visa U, en la cual toda persona que ha sido violentada, ha sido víctima de algún crimen en Estados Unidos, puede solicitar este alivio, y con ello no la deportan, y no nada más eso, sino que se les da un permiso de trabajo. En el caso mío, mi proceso duró, si no me equivoco, fueron 4 años, en los cuales después del primer año de trámite se solicita el permiso de trabajo y se me da permiso de trabajar para trabajar, poder estar, si no me equivoco, fueron casi los 3 años trabajando con un número de seguro ya válido, con un permiso de trabajo y con una orden de suspensión de deportación, en el cual me permitió moverme libremente por Estados Unidos, trabajar de una mejor manera y poder preparar mi salida. Es algo con lo que se cuenta, y que hay veces, como no se sabe, se entra en algún tipo de juicio y no se le solicita al abogado, y hay abogados verdaderamente bastante malos. Yo tuve la fortuna de tener una muy buena representación, pero sí, cuando estaba en la corte, yo veía como otros abogados llegaban así de rápido, decían 2, 3 cosas y ponían al tanto a su cliente de ciertas cosas, y muchos de ellos fallaron. Me tocó ver jueces que inclusive defendían mejor al indocumentado, al no permitir que fuesen representados por estas personas que todo eran charlatanes, el decirles: no, tú no puedes, consíguete a otro porque te va a ver la cara. Y otra de los recursos son la representación jurídica, como se ha señalado. Contar con un abogado competente puede influir significativamente en la capacidad de un inmigrante indocumentado para desenvolverse en el sistema legal, y aunque no los proporcione el gobierno, las organizaciones comunitarias y sin ánimos de lucro pueden ofrecer servicios jurídicos gratuitos o de bajo costo. O sea, hay bastantes posibilidades. El Consulado de México te da una lista de infinidad de abogados, y habría que revisarla. En el 2015-16, la mayoría de ellos, si no es que todos, eran que empezaban aparentemente sin costo, un costo bajo, pero que realmente no cubrían realmente la necesidad ahora sí que de los migrantes. Pero aquí lo que la representación jurídica y la que puede beneficiar es, hay veces en el que el migrante, antes de presentar su problema de deportación y eso, tiene que enfrentar algún tipo de juicio dentro de Estados Unidos por algún delito civil, en el cual sí los protege la ley y pueden acceder a un representante de oficio. Y igual yo en el 2010 tuve un problema y tuve un representante de oficio primero uno que se equivocó en ciertas cosas que se me dijeron, pero después otro que detectó ese error y me defendió ante una juez para evitar mi detención, explicando que ha sido un error de ellos. Pero recordemos, en el ámbito de lo migratorio, estos abogados sí llevan un costo,
y se puede buscar a través de diferentes organizaciones que esperemos en el futuro aquí en Hablemos de Migración con el Frente Amplio de Mexicanos Inmigrantes podamos establecer una red de contactos con organizaciones que estén ayudando con buenos abogados. Ojalá y logremos unirnos entre toda la comunidad migrante para que entre todos podamos ir financiando este tipo de ayudas. A mí me tocó ver la Universidad de Arizona, que en el centro de detención de San Diego mandaba estudiantes a entrevistar a todos los detenidos para ver su caso, darles una orientación de cuáles serían sus posibilidades, y aquellos casos que ellos consideraban que eran fáciles de ganar y que les iban a dar algún tipo de prestigio. Me tocó ver en el caso de un venezolano que estaba solicitando asilo, por lo mediático que era el tema y sigue siendo el tema Venezuela, le dieron toda la ayuda sin ningún costo. Bueno, pues ahí está, esa es nuestra presentación. La mayoría de esta información se obtuvo de Voice Revolution. Nos llamó bastante la atención, muy buena información que proporcionan. Es una página de internet que da servicio de telefonía. Se nos hizo bastante curioso eso, ¿no? Que a pesar de ser una empresa de telefonía especialmente para migrantes, se nos hace importante que hable de estos temas, que ponga esta información al alcance de la comunidad, y pues se agradece ese esfuerzo. Ojalá y que así como dan esta información buena, pues esperemos que también su servicio de telefonía sea igual. Si alguien los conoce y sabe de ellos, pues déjennos saber, ¿no? Para después buscar ponernos en contactos con ellos para ver qué se puede seguir haciendo. Pues es todo por de esta entrega. Como siempre, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube, en Spotify, donde estamos subiendo todo el contenido. Cada mes sacamos nuestro boletín informativo, Hablemos de Migración, y pues seguiremos hablando de esto. Estamos preparando una serie de programas para hablar de migración ya a nivel ahora sí que continente, sino es que mundial, hablar de la migración de todos los países latinoamericanos que están pasando por México. Muchos de ellos ya se están quedando en México, pero siguen con su interés en llegar a Estados Unidos. Vamos a hablar de migración no solamente de lo que está pasando en Estados Unidos, que es bastante importante porque es donde más migrantes mexicanos hay y donde más migrantes latinoamericanos se dirigen, pero también tenemos que hablar de qué está pasando aquí en México, tenemos que hablar de qué está pasando en todos nuestros países que seguimos expulsando personas. Tenemos que hablar de lo que viene, es inevitable, pero pues vienen las elecciones en Estados Unidos, discursos bastante difíciles y racistas, xenófobos por parte de Donald Trump, y pues ahorita ya con también creo que prácticamente inminente postulación por el Partido Demócrata de la hoy vicepresidenta Harris. Entonces, pues hay mucho de qué hablar. Pues los invitamos a que nos sigan y que nos apoyen dándole like, compartiendo, y es lo que nos pueden ayudar más en compartir toda esta información con sus conocidos. Muchas gracias y nos vemos la próxima.